Vamos a ir a Hebreos capítulo 5 y siguiendo con esta serie de predicaciones vamos a ver en esta hora Hebreos capítulo 5 versículos 11 al capítulo 6 versículo 8. Hebreos capítulo 5 versículo 11 al capítulo 6 versículo 8. Espero que todos estén en la lectura. Si necesitan Biblia, allí tenemos Biblias. Espero que todos estemos allí, los niños también, con la Biblia. Y antes de leer, vamos a orar. Oremos, Padre. Es un hermoso privilegio el que nos tengas hoy reunidos. El día de tu Hijo es un día santo que nos recuerda su sacrificio para ser aceptados por ti y que un día entraremos definitivamente a tu reposo. La reunión de tu pueblo es algo muy grato, Padre, pues nos convocas como iglesia a celebrar tu salvación y parte de esta celebración está en escuchar tus palabras, las palabras de vida eterna que tanto necesitamos. Valoramos profundamente este día, pues cada iglesia local en el mundo está reunida para mostrar al mundo que somos de ti. Te adoramos, Padre, porque aún hoy nos sigues hablando a través de tu palabra escrita. Allí están contenidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento tuyos. Padre, sabiendo que vamos hacia ti y que necesitamos perseverar, estimula con el poder de tu palabra nuestras mentes para comprender tu salvación y dispón nuestros corazones para creer lo que has escrito. Padre, que este sermón no cubra nuestra intención religiosa, sino que revele que necesitamos a Cristo, que necesitamos a tu Hijo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 6-8, esto es lo que dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de que de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. El Señor bendiga su palabra.
El estudio que hemos hecho del libro de Hebreos hasta aquí nos obliga a hacernos una pregunta. De hecho, si usted no ha estado en esta serie, pero ha leído el texto de Hebreos, debe hacerse esta pregunta. ¿Por qué el autor de Hebreos presenta tantas advertencias? ¿Por qué el autor de Hebreos presenta tantas advertencias? ¿Cuál es la preocupación del autor? Cuando leemos Hebreos, nos damos cuenta de que estamos ante algo más que una carta. Estamos ante un sermón. Toda la epístola a los Hebreos es un sermón. Toda una predicación acerca de la superioridad de Cristo para alentar a sus oyentes a perseverar en la fe. El autor hace un esfuerzo por explicar quién es el Hijo a la luz de los distintos fenómenos redentores de Dios. Si hemos leído y repasamos esta serie de sermones, en un principio muestra al Hijo como Dios mismo, siendo superior a los ángeles, superior a los ángeles. Muestra a Jesús como superior a Moisés. Demuestra que Cristo tiene un sumo sacerdocio superior, y más adelante lo amplifica. ¿Y por qué resaltar la superioridad de Cristo sobre estos elementos de redención? ¿Por qué poner a Cristo por encima de los ángeles, de Moisés, de un sumo sacerdocio? Bueno, porque los hermanos a los que se dirige este texto están en persecución. Los hermanos a los que se dirige este texto están en persecución. Su fe está bajo presión. Y la gran tentación para ellos es volverse a la seguridad del judaísmo. Pues estos hermanos vienen de contexto judío. Son los cristianos a los que están persiguiendo. Son ellos los perseguidos, no los que profesan el judaísmo. Así que el autor de Hebreos, desde las mismas escrituras, por eso él recopila muchas citas del Antiguo Testamento, desde las mismas escrituras antiguas, desea animar a sus hermanos a ver la verdadera seguridad que hay en aquel que es superior a todo, en todo. Y ahora llegamos a un punto del sermón, y creo que me están entendiendo, a un punto de ese sermón llamado Hebreos, en donde se añade una nueva preocupación. El autor hasta aquí ha hablado de perseverar en la fe de distintas formas. Esa es su mayor preocupación. Que estos hermanos perseveren ante la presión de la persecución. Pero algo se suma. Algo se suma. Versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Este versículo, por ejemplo, el versículo 11, y hay otros pasajes que muestran que estamos realmente ante un sermón, ante una predicación, un mensaje, un sermón que tiene que decir varias cosas acerca de la persona de Cristo y su relación con la perseverancia en la fe. Hay una disposición de parte del autor de explicar este tema, pero hay algo que hace difícil esta explicación. Hay algo que lo hace difícil. Y no es el Antiguo Testamento, porque a veces nosotros leemos, nosotros que estamos lejos, ¿cierto?, de ser judíos, de ser el pueblo de Israel, para nosotros puede ser difícil, pero no es el Antiguo Testamento el problema.
tampoco el expositor es el problema. Y tampoco la forma en que el autor está dando su sermón. Porque uno al principio lee Hebreos y uno dice, esto está muy complicado. Está muy difícil. Y muchos podrían escuchar eso y decir, ¿cómo así? No entiendo. Y más cuando se está en persecución. ¿Qué es lo que hace difícil entender lo que el autor viene exponiendo? ¿Qué es lo que hace difícil entender lo que el autor viene exponiendo? Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos viene de la raíz griega nodros, que significa perezoso. ¿Sí le suena esa palabra? Perezoso. De hecho, es la misma palabra que el autor utiliza en el capítulo 6, versículo 12. Y miren allí en sus Biblias, versículo 12 del capítulo 6. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, ¿cómo sabe el autor que su audiencia es perezosa? ¿Cómo sabe el autor que su audiencia es perezosa? ¿Cómo lo sabe? Versículo 12 del capítulo 5. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos o profecías o enseñanzas de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, ¿vemos la preocupación? ¿Vemos la preocupación del autor? El autor está deseoso de explicar algo que es amplio y difícil, pero lo que realmente hace esto difícil es la condición espiritual de su audiencia. El estado espiritual de los hermanos a los que le escribe esta carta es proporcional al conocimiento y a la práctica de ese conocimiento. Por eso él resalta en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, o como dice la Reina Valera, por el uso, tienen ejercitados, ¿cierto?, la mente para discernir el bien y el mal. Y por eso, y gracias a Dios, el autor ilustra su punto. ¿Cómo lo ilustra? Bueno, su audiencia son niños. Aquí como los niños que tenemos aquí. ¿Sí? Son niños. Y la pregunta es, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué están haciendo ahorita los niños? Están escuchando, ¿cierto? Estaban como juiciosos, ¿sí? Pero hagámosle una modificación a esa pregunta. ¿Qué los hacen niños? ¿Qué los hacen niños? Dos cosas principalmente a la luz de este texto. La necesidad de enseñanza básica y la costumbre de esa enseñanza básica. Eso los hace niños. Versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Y en contraste, ¿qué esperaría el autor de su audiencia? ¿Qué está esperando él? Versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pregunta, ¿qué los hace adultos? ¿Qué los hace adultos? Bueno, dos cosas principalmente. La necesidad de enseñanza profunda y la práctica de ese nivel de enseñanza. La necesidad de enseñanza profunda y la práctica de ese nivel de enseñanza. Esa es la preocupación del autor en ese punto.
del sermón. Está explicando, está mostrando evidencia de que algo se hace difícil de explicar porque sus oyentes son perezosos, ya que su entendimiento se ha quedado ¿en qué? En lo básico y no han avanzado hacia un conocimiento mayor y práctico. De hecho, los versículos 12 y 14 revelan un paralelo. ¿Cuál paralelo? Versículo 12, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 14, pero el alimento sólido es ¿para quiénes? Para los adultos. Entonces, ¿cuál es el paralelo? Los adultos son maestros. Los adultos son maestros. Pregunta. ¿La preocupación del autor debería ser nuestra preocupación? ¿La preocupación del autor debería ser nuestra preocupación? Bueno, quizás sí, pero, lo que hemos visto hasta ahora nos introduce a algo que sí nos debería preocupar. O avanzamos hacia la madurez o retrocedemos hacia la apostasía. O crecemos espiritualmente o negamos la fe. Y este es el mensaje que nos deja el texto. O avanzamos hacia la madurez o retrocedemos hacia la apostasía. Y el pasaje muestra estas dos posibilidades y quiero argumentar esas dos posibilidades. La posibilidad de avanzar en la fe, pero también la posibilidad de negar la fe. Están esas dos posibilidades allí. Y eso sí debería ser una preocupación para nosotros. ¿Es posible avanzar hacia una madurez espiritual? ¿O es posible retroceder como para negar la realidad de la fe? Ante la pereza que caracteriza a la audiencia del autor, hay una preocupación mayor. La preocupación del autor no es que su audiencia sean perezosos, sino las implicaciones de esa pereza. Pero el autor propone una salida. Y esa salida tiene que ver con, primero, la posibilidad de avanzar en la fe. La posibilidad de avanzar en la fe. Hermanos, ¿es posible avanzar en la fe? Bueno, miremos el versículo 1, capítulo 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales, o como dice la Reina Valera, rudimentos acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Sigamos hacia adelante. Y me llama la atención, hermanos, que en griego el término avancemos no está en imperativo. El autor no está diciendo ustedes tienen que avanzar. El texto no está en imperativo. Pero como ustedes saben español me van a ayudar. Porque este texto está en presente pasivo subjuntivo. O nos toca repasar el español de... Sí, cierto. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que la realidad de la madurez no es presente, pero se espera que suceda. ¿Sí? Un subjuntivo nos lleva a pensar en una posibilidad, en algo que es posible que suceda. ¿Sí? Es una acción posible. Así que el autor podría decir algo como, espero que avancen. Le dice el autor a sus hermanos, espero que avancen. Pero, ¿por qué es posible? ¿Por qué es posible? Versículo 1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Lo que el texto está diciendo es que
Si ustedes dejan esto, es posible avanzar. Es posible avanzar. Si dejan tras sí esas enseñanzas elementales, es posible avanzar. Es posible. ¿Y de qué se tratan esas enseñanzas elementales? Bueno, el autor las enumera. Versículo 1. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, todas esas enseñanzas elementales tienen que ver con la salvación. Tienen que ver con la salvación. Lo que enumera el autor tiene que ver con la doctrina de Cristo acerca de la salvación. La audiencia a la que le escribe el autor de Hebreos, al parecer son creyentes que se enfrascaron en la meditación de la salvación por obras o por la fe. Y quiero que pongamos mucha atención a esto, hermanos, porque precisamente estos hermanos vienen de una religión de obras, como todos nosotros. Como todos nosotros. Todo ser humano cree que es salvo, que es acepto ante Dios por hacer o no hacer cosas. Y ante la presión de la persecución, esa meditación es muy poderosa. Me pongo los zapatos de esos hermanos allí, de esos hermanos hebreos. ¿Será que estamos agradando a Dios creyendo solamente en Cristo? Porque están siendo perseguidos. ¿Será que lo que estamos viviendo ha sido por dejar de hacer esto o aquello? ¿Será que lo que estamos viviendo ha sido por dejar esas prácticas que estábamos teniendo en el judaísmo? Es una lucha constante la que tenemos como hombres, como seres humanos, pues estamos apegados a la creencia de que vivimos y experimentamos cosas por méritos o no. Como hemos visto, para estos hermanos en persecución, el volver a la religión de obras del judaísmo es muy tentador, tremendamente tentador. Como que nos iba mejor practicando el judaísmo que el cristianismo. Y entonces se embotaron en esa doctrina elemental. La ilustración del niño y la leche que vemos en esos versículos es al lugar. Tiene todo el sentido porque hay expectativas de crecimiento en un niño. Si un bebé toma leche todo el tiempo y al pasar los años sigue tomando solo leche, ¿qué va a pasar con ese niño? Definitivamente su crecimiento va a ser defectuoso. Va a tener problemas. El crecimiento de un ser humano, de nosotros los seres humanos, cuando crecemos nos vemos obligados a nutrirnos de más y cosas diferentes. ¿O alguien aquí de los grandes, de los adultos, sigue tomando leche de la mamá? No, ¿es cierto? Eso podemos esperar de un bebé. Un niño que crece solo en la leche no tendrá los nutrientes, que le dará el vigor y se verá débil. Podría morir. Y esto lo vamos a ampliar un poco más adelante. Así que, por parte de estos hermanos, hubo un apego a la doctrina básica. Pero hermanos, el autor no condena esa doctrina. Él no la condena. ¿Qué condena el autor? Condena la falta de crecimiento en la doctrina. No se puede condenar una doctrina tan gloriosa como que Dios ha creado todas las cosas y eso entre todo lo creado nos creó a nosotros
Y que como humanidad decidimos rebelarnos contra nuestro Creador, porque todos somos pecadores, todos somos rebeldes, todos tenemos una actitud de desprecio y de rebeldía hacia Dios. La ira de Dios entonces está sobre nosotros, porque por despreciarlo, Él ha decidido condenarnos por ir en contra de Él. Y sin poder restaurar nuestra relación con Él, porque no podemos, ni que leas la Biblia, ni asistas a una iglesia, o que no hagas nada malo, o hagas lo bueno. Dios mismo envía a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él sea perdonado, sea declarado justo. Esa es una doctrina maravillosa. Es una doctrina gloriosa, maravillosa. Pero, hermanos, si estamos en este mundo, necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar. Es posible ejercitar el evangelio para enriquecer nuestra doctrina. Pregunta, ¿cómo el saber que Cristo es Dios y superior a los ángeles nos anima a perseverar? ¿Cómo el saber que Jesús es el único mediador me alienta en medio de este mundo colmado de males? ¿Cómo el saber que Jesucristo es Rey y Dios reorienta mi razón para vivir cada día en función de Él? Para el autor, mientras más doctrina sepamos, mientras más conocimiento tengamos de la persona de Cristo, el perseverar se hará más fácil. El perseverar será más llevadero. Nos permitirá avanzar. Y este conocimiento es vivo. Es vivo, hermanos, porque muchos son los que conocen los capítulos, los versículos, los pasajes, las historias, los diálogos, las enseñanzas de las Escrituras, pero siguen siendo niños. ¿Y por qué siguen siendo niños? ¿Por qué? Bueno, veo la razón en el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la ¿qué? Práctica, por el uso, tienen los sentidos, la mente ejercitada en discernir lo que es bueno y lo que es malo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera y me llamó mucho la atención. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, dice, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Cada pensamiento, cada palabra, cada hecho parte de la capacidad que tengamos para ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esa distinción está aquí, en la palabra de Dios. Cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, nuestra condición de pecado es cambiada para que deseemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo ante Dios. El creer en Cristo nos estimula a ir a la Biblia con el ánimo de ver qué es lo malo ante mi Creador, para desechar eso malo, pero para recibir lo que Él ama y es bueno ante Él. Pero lo que es más interesante es que los hijos de Dios son puestos a prueba en ello para que lo practiquen. Ejemplo rápido. Levanten aquí la mano los que son pacientes. Bueno, estamos bien. ¿Sí? Porque de algo que habla la Escritura es que seamos pacientes. ¿Sí? Y muchas veces vamos en oración al Señor. Señor, dame paciencia. Y entonces Dios dice, paciencia para Cristian. No, así no funciona.
Así no funciona. Dios pone las circunstancias, pone las situaciones, pone todo para que podamos ejercitar paciencia y la podamos adquirir. En la historia en la que estuvimos, y aquí hay hermanos de Renacer y quienes venimos de nuestra iglesia madre, la Iglesia Bautista Renacer, la iglesia podía ver y hasta prepararse de cómo cada serie de sermones traería a su práctica como iglesia. Cada serie de sermones que dimos en Renacer nos llevó a practicar algo. Nos llegó a ser desafiados, no solo como creyentes individualmente, sino para toda la iglesia hay un desafío. Un ejemplo fue la serie de sermones del libro de Hechos. Se desafía a la iglesia a comisionar, a predicar el evangelio en otros lugares, a dejar grandes amistades de años por continuar el legado de Cristo, hasta darse divisiones necesarias, no indeseadas, sino necesarias para que la iglesia del Señor se expanda. Poner los afectos en el evangelio antes que en personas o en cosas, porque la misión es hacer discípulos. Se trata de practicar la doctrina para avanzar en la doctrina. Así que a la luz de este texto es posible avanzar hacia la madurez. Y debería ser una oración de todo creyente el crecer, el madurar, el avanzar. Y sobre todo por lo siguiente, versículo 3 del capítulo 6 de Hebreos. Y esto haremos, si Dios lo permite. Pregunta: ¿Dios quiere que crezcamos espiritualmente? ¿Dios quiere que crezcamos espiritualmente? Amén. ¿Sí? Que avancemos y perseveremos en la fe. Por supuesto. Ahora la respuesta parece obvia y es por supuesto, pero en esto de perseverar existe otra indeseable posibilidad. ¿Cuál posibilidad? La posibilidad de negar la fe. O avanzamos hacia la madurez o retrocedemos hacia la apostasía. Quiero traer a sus mentes un poco de historia, ustedes que son bastante ilustrados en historia. Luego de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo unos juicios. ¿Cuáles juicios? Los juicios de Nuremberg, ¿cierto? Y allí fueron juzgados los altos mandos del social nacionalismo nazi. Y hubo un psiquiatra judío norteamericano. Ese psiquiatra judío norteamericano fue comisionado por el tribunal que iba a dictar esas sentencias para indagar acerca de las motivaciones por las que estos hombres llevaron a cabo todo lo que llegaron a hacer en esa guerra. Este hombre llamado León Goldenson entrevistó durante 6 meses a cada jerarca nazi. Y todo lo registró en unos cuadernos que hoy se conservan para la historia. Y lo que se registra allí, lo que escribía este psiquiatra, es la convicción tan profunda que tenían estos hombres de hacer todo lo que el Führer les decía. Harían lo que fuera por su líder, a pesar de que negaron muchas de las evidentes acusaciones que tenían en su contra. Nunca se retractaron de sus hechos, ni se conmovieron por lo sucedido. Uno que otro como que bajó el rostro, pero no hubo
realmente arrepentimiento ni conmoción en ellos. ¿Cuál fue la sentencia para la mayoría de ellos? Bueno, cadena perpetua o la horca. Fueron inamovibles en sus convicciones y prácticas. Ni siquiera la presión de la sentencia de muerte y cárcel cambió sus posturas. El adoctrinamiento, y mucha atención a esto, el adoctrinamiento por práctica dejó los corazones de estos hombres más fríos que cualquier cosa que se pueda comparar. Y eso se vio evidentemente en esa guerra. Porque hubo otros, como por ejemplo algunos comandantes franceses, que ante el asedio y presión nazi dejaron a su suerte a su propia nación, a Francia, y se volvieron al bando nazi. El aplastante avance de los ejércitos alemanes llevó a estos generales franceses a cambiar de opinión. Y lo interesante, ¿saben qué? Que muchos de esos generales franceses fueron héroes de guerra en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda se cambiaron de bando. Hermanos, la presión puede hacer cualquier cosa. O reafirmar convicciones o abandonar lo que no se tiene. Mucha atención a esto. O reafirmar convicciones o abandonar lo que no se tiene. Y llegamos a un punto del texto en donde la preocupación del autor preocupa al que sea. Versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después recayeron, como dice la Reina Valera, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, o como dice la Reina Valera, a la vergüenza, al vituperio. ¿Están conmigo, hermanos? Porque durante siglos muchos han argumentado que este texto demuestra la pérdida de la salvación. Pero la forma en que lo plantea el autor demuestra lo contrario. ¿Por qué? Bueno, cada descripción que hace el autor de Hebreos muestra una experiencia real. No es una experiencia virtual o indirecta, es una realidad. Versículo 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, eso es una experiencia real. Pero, todo eso tiene que ver con la experiencia cercana para la salvación, no de la salvación. Ojo con eso. Quiero que estén conmigo. Cada descripción que hace el autor es una experiencia cercana para la salvación, no de la salvación. El autor describe a personas que han tenido la experiencia de ver lo necesario para la salvación. No está hablando de personas que experimentaron la conversión como tal. Ejemplo, los apóstoles. Y ustedes pueden leer los evangelios. El Señor llamó a 12 de sus apóstoles, ¿cierto? Y a ellos se les dio poderes y todo. Ustedes lo pueden leer en Mateo 10 y en los evangelios. Todo lo que se les fue concedido a esos hombres. Y hacían milagros y enseñaban cosas. Pero entre uno de ellos había ¿qué? Un traitor. Y creo que el autor de Hebreos está teniendo en mente eso. Está describiendo a personas que han tenido la experiencia de ver lo necesario para la salvación,
pero no de personas que experimentaron la conversión como tal. Estas personas ven cómo Dios ilumina al pecador para que vea la gloria de Cristo y pueda creer en Él por medio de su palabra. Cómo confirma su fe por las aguas del bautismo y adicionalmente observa el poder del Espíritu Santo obrar en la conversión de otros y los dones espirituales. Ahora, el versículo 6 nos habla de otras dos realidades. Versículo 6, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los ponen a la ignominia pública. La palabra recaer, como lo plantea la Reina Valera, viene de un término griego, parapipto, que significa apostatar. Es decir, volverse atrás o negar lo evidente. Eso es apostatar. Es un rechazo deliberado de lo que está delante. En otras palabras, rebelión. Esta palabra parapipto, para que lo sepan, es única en el Nuevo Testamento. No la hay en otro pasaje del Nuevo Testamento. Aunque la palabra apostasía la encontramos en otras formas y en otros pasajes, pero así como lo plantea este texto, es única. No lo hay en otro texto. Entonces, ¿qué tenemos, hermanos? ¿Qué tenemos? Personas que han gustado de todo lo referente a la salvación sin que necesariamente lleguen a ser salvas. ¿Están conmigo? El autor está hablando de personas que han gustado todo lo referente a la salvación sin que necesariamente lleguen a ser salvas e intencionalmente niegan la realidad de la salvación. No es que nieguen la salvación en ellos, sino que niegan lo referente a la salvación. Y por eso tiene sentido la segunda realidad del verso. ¿Cuál verso? El verso 6. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los ponen a la ignominia pública. Lo que necesita un apóstata es que de nuevo Cristo sea crucificado para que crea. Y eso es imposible. Eso no es posible. Así que, hermanos y amigos, la pregunta es, ¿entendieron? Porque sé que esto es tremendamente complicado de entender, pero el Señor tiene misericordia de nosotros y aún utiliza el mismo autor de Hebreos para ilustrar lo que dijo antes, porque por ilustración lo podemos entender mejor. Por esa ilustración da razón de lo que dijo. ¿Cuál es la ilustración? Versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Ahí está la ilustración, ¿no? Está la tierra y cae la lluvia. Y hay dos posibles resultados. La tierra que produce vegetación útil es porque es un buen cultivo. Allí hay bendición. Pero si la tierra produce espinos y abrojos, es decir, producción inútil, no sirve sino para ser quemada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que los frutos van a mostrar en qué clase de tierra está cayendo la misma lluvia. Que los frutos mostrarán si la lluvia cayó en una buena tierra, es decir, una tierra cultivada, o en una tierra estéril que produce espinos, cardos. Es posible
Es posible negar la fe cuando todo lo que Dios dispone para la salvación es rechazado deliberadamente. Alguien que no crece espiritualmente está dando muestras de un fruto inútil. Y es posible que termine negando lo evidente. Que todo ser humano, ¿qué es lo evidente? Que todo ser humano necesita a Cristo para el perdón de los pecados y para ser salvo de la ira de Dios. Un apóstata es alguien que no le importa lo que Jesús hizo, menosprecia el sacrificio de Cristo, rechaza intencionalmente la salvación que Dios ha provisto en su Hijo para que los hombres no sean condenados. Un apóstata, y miren esta paradoja, un apóstata ha estado tan, pero tan cerca del cristianismo que lo termina rechazando. Wow. No, un apóstata no le haya sentido a la evidente obra de Dios sobre un pecador que es provisto de luz para que vea su pecado y corra necesitado de la luz de la cruz de Cristo. Que es transformado porque tiene dentro de sí al Espíritu que sí cambia los afectos, los cambia y lo conduce a ser más y más como su Salvador. La apostasía está a la puerta, hermanos y amigos, cuando no se avanza en el conocimiento y la práctica del Evangelio. O avanzamos hacia la madurez o retrocedemos hacia la apostasía. Hermanos, quiero ir cerrando este mensaje con lo siguiente, porque estas palabras podrían ser de poco ánimo, pero son palabras de Dios para perseverar. El autor de Hebreos, como nosotros, estamos limitados en conocer el corazón de quienes oyen la palabra de Dios. Nadie aquí tiene rayos X para ver el corazón de nosotros. Pero quienes han experimentado verdadera conversión, reciben estas palabras, las palabras de Dios con gozo, porque Dios hace todo para confirmar la fe de su pueblo. Hace lo que sea por confirmar a los que son de Él. Esta advertencia, como muchas que presenta el autor de Hebreos, debería producir temor en aquellos que ven que no crecen en la fe cristiana. Si tú no estás creciendo en la fe cristiana, teme y mucho. Que después de mucho tiempo siguen conociendo y haciendo lo mismo. Que luego de venir a la iglesia o leer la Biblia, no suceden mayores cambios. Negar la fe es una posibilidad para ellos porque en realidad no han nacido de nuevo. Y su fin será como el de la ilustración del texto. ¿Cuál es el fin? La maldición y el fuego eterno. Pero en quienes somos creyentes, hijos de Dios, esta advertencia debería producir ánimo. Porque tenemos a un Dios que es sumamente misericordioso y no nos deja a nuestra pereza mientras vamos hacia el reposo. Él no nos deja a la pereza de nuestra carne. Antes, nuestro Dios, el Dios que nos ha salvado, nos estimula a crecer, a conocer más a su glorioso Hijo. De por qué vale la pena creer en Cristo. De por qué vale la pena confiar en Jesús. De por qué vale la pena enseñar acerca de la única salvación que hay en Él.
Un buen síntoma del crecimiento espiritual, y esto les va a llamar la atención, un buen síntoma del crecimiento espiritual es la capacidad de enseñar. Es la capacidad de enseñar. Cuando un creyente le enseña a otro creyente, lo discipula, lo alienta a perseverar en la fe, ahí hay crecimiento espiritual. Ahí hay crecimiento espiritual. Y es muy interesante porque el deseo del autor de Hebreos es que todos sus oyentes sean ¿qué? Maestros. Él espera que su audiencia sean maestros. Y no está hablando de una población específica de la iglesia para que sean maestros. Él dice en el versículo 12 del capítulo 5, pues aunque ya debería ser ¿qué? Maestros. El autor está hablando de toda una iglesia capacitada, madura, que avanza con perseverancia hacia la eternidad. Hermanos, revisen sus conversaciones como creyentes. Échenle cabeza a sus meditaciones y sus conversaciones entre creyentes. ¿Cómo se están enseñando unos a otros para perseverar en la fe? ¿Con qué alimentos se están nutriendo entre ustedes, hermanos? ¿Con qué alimentos? ¿Cómo están evaluando el fruto de esas enseñanzas? Hermanos, evalúen el provecho que están teniendo de cada enseñanza, de cada escuela dominical, de cada sermón, de cada mensaje que escuchan, no solo el domingo, sino a lo largo de la semana. Pregunta, ¿eso que están escuchando los está haciendo crecer? ¿Los está haciendo crecer? ¿Se asemejan ustedes más a Cristo? La posibilidad de avanzar en la fe acompañará al verdadero cristiano, pero la posibilidad de apostatar de la fe acompañará al religioso incrédulo, que por las pruebas y las tribulaciones pondrá en evidencia, como escuchamos en la escuela dominical, la realidad de su corazón. O avanzamos hacia la madurez o retrocedemos hacia la apostasía.